Entre todos estos granos de leguminosas están los garbanzos, lupino, soya, chícharo y arveja. Hay algunos que no son muy comunes en este país, pero bueno, o que cambian de nombre, como ahorita también vamos a ver más adelante algunos otros más. Los granos de las oleaginosas, maravilla, raps y algodón, y muchos de los granos de cereales y leguminosas se utilizan para la obtención de productos de uso humano. Ya que se les dio un procesamiento, podemos obtener lo que se llaman subproductos, que estos son muy utilizados en la alimentación animal. Entre ellos, bueno, el grano como tal de trigo es utilizado como harina de trigo para uso humano, pero nosotros tenemos lo que se le llama salvado, aquí dice afrecho de trigo, ese es el salvado. El salvado de trigo es parte de la cáscara de la hoja que ya molida sirve para la alimentación animal. En el caso de la cebada, bueno, pues ustedes no me dejarán mentir, la cervecita viene Lodia Ramos, ¿verdad? Para el consumo humano, pero de ahí, bueno, hay brote de malta, la levadura de cerveza y el orujo de la cebada. En el caso del maíz, bueno, lo que consume el ser humano es la sémola como tal, la harina de maíz, y en algunos casos se queda el germen de maíz para su producto de uso animal y el gluten de maíz. En el caso de la soya sabemos que se puede cocinar con la soya como tal y hay un desecho después del uso de este grano que a veces se le puede decir como afrecho o pasta de la misma soya. Maravilla también aceite y también se obtiene su derivado, y de Raps también aceite y también se obtiene su derivado. Recordemos que estos son algunos de los granos utilizados en la alimentación humana y sus productos de origen animal. Hay aquí un esquema de grano de trigo indicando las partes de donde se obtienen diferentes subproductos de la industria molinera. Y entonces vemos que ahí ya tiene varios números, el salvado que se obtiene de A1 y A2 y hasta A2 más A3, y obviamente la harinilla que se obtiene de A3, B y D. Entonces, ¿qué es lo que tenemos por fuera de este grano como tal? Bueno, por fuera están los tegumentos, las pieles, lo que recubre, aleurona, que sería la parte que está por debajo, luego ya viene el contenido en almidón, y recordemos que también se alcanza a apreciar aquí la parte del embrión. Entonces, hay algunos productos de esta industria que son usados en la alimentación animal, y bueno, ya lo mencionaba yo, los famosos salvados, ya sea de trigo, y dependiendo de la molienda pues que se le dé también, se puede utilizar el de la maravilla, el gluten de maíz, el de soya, el de trigo, también del mismo germen del maíz. También es importante mencionar, porque aquí lo tenemos, los subproductos de la industria. Entre los alimentos de origen vegetal es posible encontrar un gran número de subproductos provenientes de diferentes agroindustrias. Por ejemplo, la industria azucarera, que no me dejarán mentir. Los cañaverales siempre han surtido de mucho alimento al ser humano y a los animales. Del cultivo de la remolacha para la obtención de azúcar se puede obtener subproductos utilizados en alimentación animal, como los forrajes y los suplementos energéticos. Recuerden que de aquí se obtiene melaza, no sé si ustedes, creo que sí ustedes, algunos de ustedes andaba con nosotros ensilando, y al momento de ensilar nosotros agregamos algo de melaza también. Esta melaza se obtiene del proceso de la refinación del azúcar, suele ser muy densa, es viscosa, es pegajosa y posee un alto porcentaje de azúcar. Recordemos, la melaza como tal no contiene la fibra cruda ni grasas, pero sí es muy apetecible para el ganado por su sabor. A este bagazo de la caña que se obtiene, bueno, la pulpa que se obtiene después de haber sido extraída el azúcar de la remolacha, puede venderse como tal o ser secada, vendida a granel, peletizada, molida, y preparar alimentos que llevan ese famoso gabazo o esta remolacha, más la melaza, más el salvado,
más las sales, más los minerales y órale, entonces sí, entra al suministro de alimentos. Hojas y coronas de remolacha del betabel, que ya lo habíamos comentado. Estas corresponden a la parte aérea de la planta, que ya lo habíamos también mencionado, y es separada de la raíz en la cosecha. Constituye un valioso recurso forrajero por la cantidad, por la calidad y época en que están disponibles para el ganado. Entonces, esta es una fuente más de alimentos que podemos tener. Ahora bien, brincamos hasta los alimentos de origen animal. Es importante mencionar que en los alimentos de origen animal, bueno, podemos encontrar muchos que tienen un porcentaje de proteína bruta elevada y recordemos que también aminoácidos esenciales, algunos de los cuales no se encuentran en cantidades suficientes en otro tipo de alimentos, así que se tendrá que dar de esta forma. Bueno, entre ellos está la harina de krill, la harina de las plumas de los pollos, la harina de carne, la harina de pescado, la harina de sangre. Bueno, todo este tipo de harinas son obtenidas en los lugares en donde se da el proceso de los huesos y muchas veces del sacrificio de los animales. Las plantas tipo inspección federal deben de tener una forma de captar toda la sangre y hacer un proceso para obtener la harina de sangre, y deben de tener todo un proceso inocuo para evitar su contaminación. Ahora bien, también se pueden encontrar alimentos altamente energéticos como las grasas de los animales y alguno que otro aceite. Recordemos, energía metabolizable y materia seca promedio de algunos alimentos de origen animal altamente energéticos, como lo son el aceite de pescado y la grasa que contienen los mismos animales. Recordemos también que la mayoría de los alimentos de origen animal se obtienen, como ya lo había mencionado, del matadero, del rastro y de la reducción del pescado, así como de los subproductos de la industria. Y tenemos el primer ejemplo de la industria lechera, avícola y porcina. Ahora bien, de los subproductos del matadero, que también ya los mencioné, pero es necesario que entren dentro de esta clasificación para nosotros conocerlos de manera adecuada. Recordemos los subproductos que se obtienen en una planta faenadora, es decir, en un rastro, en un matadero, son la carne, la sangre, la cual se procesa para obtener la misma harina de sangre, como lo había platicado hace un momento, siendo el producto más rico en proteína. Este contiene hasta el 80%. Los huesos, carnes rechazadas, los decomisos en algunas ocasiones, que hay que tener mucho cuidado con esos decomisos, si son enfermedades que requieren su incineración, no tienen que parar en la industria alimenticia, pero si es por alguna bacteria que con el calor se muera, no hay mayor problema. Y hasta pezuñas que contienen pues la parte de las queratinas, pero también se hacen harinas de esta parte, ¿no? El otro aspecto importante que mencionábamos es la reducción del pescado. Puede ser el residuo de una planta productora para consumo humano o aquel que ya se capturó, y antes de convertirlo en un producto se selecciona la parte de producto o de alimentación humana, y el resto, que es para alimentación animal, que anteriormente se tiraba y ahora se aprovecha, se le da un proceso y de ahí podemos obtener ya sea harina de pescado, y es alta o rica en proteínas por la cantidad de hueso que tiene, de aminoácidos esenciales, o la otra es que se vuelven solubles condensados de pescado. Esto es una porción acuosa y puede ser vendido como un subproducto proteico. Y el tercero, que ya lo conocemos, es el aceite de pescado y es un producto altamente energético también. Ahora brincándonos a la industria de la lechería, entonces vemos que aquí sería la caseína, que recuerden la sustancia proteica de la leche, obtenida al coagular la leche descremada. La leche entera como tal y descremada en polvo, esta es muy usada para la alimentación de animales jóvenes como sustituto de leche materna. Recordemos que en algunos casos se llegan a quedar algunas camadas de animales
porque la madre no le bajó leche, o las mismas vacas dejan de dar leche por alguna situación, puede ser patológica, o por alguna otra cuestión, ¿no? Un mal manejo higiénico también, una mastitis. Entonces hay que tomar en cuenta que esta caseína, bueno, pues permite, perdón, la leche entera y la caseína y la leche descremada en polvo permiten ser sustitutos de la leche de estos animales y también de los seres humanos. Tengamos en cuenta ahí. El suero de la quesería, bueno, ese es muy, muy utilizado. Nosotros llegamos a utilizarla ahí en el Tecnológico del Valle de Morelia, porque cuando no le vamos a dar un fin específico para elaboración de algo, bueno, entonces, o para deshidratación y convertirlo en harinas, nosotros se lo podemos dar a los cerdos sin ningún problema. También tenemos los subproductos de la industria avícola. Hay la harina de subproducto de matadero, eso se refiere a los residuos como sangre, cabeza, plumas, patas, y algunos interiores son cocidos o secados obteniéndose harina de las vísceras. El otro es la harina de los subproductos de las plantas incubadoras. Aquí todo se debe de cocer, se seca y se le da una molienda. Puede ser de huevos fértiles o de huevos no nacidos, de los pollitos rechazados en la selección como tal. Entonces, todo esto hay que utilizarlo también en la alimentación animal. La gallinaza, que eso es algo más común que ustedes han, me imagino, tenido contacto con alguien que donde quiera se están peleando la gallinaza para poder alimentar o para poder abonar las huertas de aguacate que son muy peleados, las excretas de gallina. Recordemos, la gallinaza se obtiene, válgame la redundancia, de las gallinas ponedoras o de las de engorda. En las primeras se encuentra un alto contenido de calcio, porque a estas en su dieta se les da un suplemento calcificado como tal, y toda esta gallinaza puede ser utilizada en la alimentación de cerdos y bovinos siempre y cuando tenga un proceso de pasteurización que es muy sencillo. Al momento de que salen todas las aves, se apila todas las heces. Debemos de tener cuidado que no suba la temperatura arriba de 70 grados, porque si no, entonces mata las bacterias. Si le vamos a utilizar para un proceso de degradación o de compostaje, pero si le vamos a pasteurizar necesitamos que suba la temperatura para que mate la mayor cantidad de bacterias y luego destapamos. A veces hay gente que humedece cuando se empieza a calentar para que empiece a hacer mayor reproducción de bacterias. Cuando toma una temperatura muy elevada la deja y entonces empiezan a morir muchas bacterias que sucumben ante a esos grados centígrados, y entonces sí destapan y enfrían ya toda esa gallinaza. Entonces suben temperatura y bajan y lo vuelven a hacer hasta que deje ya de calentarse precisamente esta gallinaza, y de esa forma han reducido al mínimo la cantidad de bacterias. Otro subproducto de la industria también es la cerdaza. Recuerden que corresponde a todas las excretas que se obtienen de la producción intensiva de los cerdos y generalmente suelen ser un poquito más pastosas o líquidas, y si no tenemos cuidado se vuelven altamente contaminantes, por lo que estas jamás deberán de ser arrojadas a los drenajes. Como mucha gente anteriormente pensaba, no, hay que utilizarlas, hay que secarlas, y después de secarlas las podemos moler. Si hay grandes cantidades que no vamos a utilizar, podemos tener digestores o biodigestores para poder generar algo de gas también. O sea, aparte de que tenemos alimento para uso animal, debemos de evitar la contaminación ambiental, que ese es un apartado muy interesante en su formación como ingenieros agrónomos. Por otro lado, ya tenemos ya casi para terminar los aditivos en los alimentos. Recordemos que son sustancias que no tienen valor nutritivo, pero por sí mismas se agregan a una ración para modificar las propiedades y hacerlo más palatable. Estos se clasifican en antibióticos, antioxidantes, colorantes y edulcorantes como tal. Así que, entonces, si hablamos de la clasificación según su función que cumplen, puedo yo decirles, ya estábamos hablando en los edulcorantes, aromatizantes, enzimas, estimuladores de crecimiento y aglomerantes. Entonces va a cortar el video en este momento, pero
Ahorita volvemos a continuamos con esta diapositiva en aditivos para poder explicar un poco más precisamente de esta parte que tiene que ver con los aditivos y que es esencial.